Buenos días. Una vez más, gracias al cuidado del Señor, volvemos a encontrarnos aquí, en este espacio virtual que Dios nos ha provisto para suplir la comunión y la presencia física que solíamos tener en el templo. Sé que algunos añoran que los tiempos pasados regresen. Tiempos en los que podíamos ir al templo, saludar a los hermanos, recibir a los amigos, cantar, orar, estudiar juntos. Tengo la convicción de que esos tiempos volverán, pero también tengo la convicción que ahora es momento para cuidarnos, mantenernos alerta, evitar todo peligro. Y por eso, esa es la razón por la que hemos reemplazado el congregarnos físicamente por el encontrarnos en las redes, seguirnos en el Facebook, en el YouTube, en la página web, enviarnos mensajes mientras transcurre el servicio de adoración virtual, para que de esa manera, de alguna manera, logremos suplir el contacto y la presencia física que tanta falta nos hace. Así que tú que estás al otro lado, sería bueno que nos escribas, que interactúes, que reacciones a todo lo que viene sucediendo a este lado, que nos compartas lo que estás pensando, inclusive que plantees las preguntas que surjan durante el tiempo del sermón. Sí, yo voy a estar predicando, pero aquí tenemos un equipo atento a tus comentarios, listo a responder tus preguntas, listo a reaccionar a lo que plantees. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Yo te pregunto, tú me respondes. ¿Cuántos están preocupados por lo que está sucediendo? ¿Cuántos se sienten preocupados por el futuro? Si tuvieras que hacer un ranking de las cosas que te preocupan, ¿cómo sería tu lista de preocupación? Tal vez digas que no sabes por dónde comenzar, que hay muchas cosas que te preocupan. Pero hagamos el intento. Escríbenos. Compártenos tus preocupaciones, tus cargas. Hazlo pronto, porque el día de hoy quiero tomar el tiempo del sermón para explicarte uno de los mandamientos más radicales del Señor Jesús. Presta atención. Aquí va. Jesús prohibió que sus discípulos se preocupen. ¿Sabías esto? ¿Cómo es posible que Jesús prohibiera que sus discípulos se preocupen? ¿Es posible vivir sin preocuparse? La realidad indica que hay muchos motivos para estar preocupados. Nos preocupa nuestra salud. Nos preocupa la seguridad. Nos preocupa la economía, el trabajo, la familia, los estudios, la política. Nos preocupa el presente. Nos preocupa el futuro. Nos preocupa todo. Mejor me detengo, porque con solo pensar me preocupo más. La preocupación es tan real que solo habría que echar una mirada a cómo va la salud mental y emocional de las personas para darnos cuenta que el día de hoy muchos están al borde de la desesperación. ¿Estoy exagerando o estoy diciendo la verdad? Sin embargo, a contracorriente de lo que indica la realidad,
En el pasaje que vamos a leer el día de hoy, Jesús se muestra diciendo que una de las marcas de sus discípulos radica en no preocuparse. Es más, como lo vamos a leer, el Señor Jesús dijo que en vez de preocuparnos, debemos buscar el reino de Dios. Que en vez de dejarnos llevar por lo urgente, debemos enfocarnos en lo importante. Y lo importante siempre será confiar en Dios y esforzarnos por complacerlo en todo lo que hacemos. Es decir, Jesús espera que te liberes de la tiranía de la preocupación, que vivas por fe, vivir por fe. Hay muchas maneras de entender la palabra fe. Para algunos puede ser sinónimo de la tradición en la que fueron criados. Para otros podría ser una especie de muleta o de apoyo emocional para encontrar consuelo en tiempo de crisis. Fe también podría ser el sistema de creencias que has estudiado desde que te hiciste cristiano. Pero para Jesús, la fe verdadera consiste en dejar las preocupaciones atrás y enfocarte, concentrarte en buscar su reino y su justicia con toda la energía posible. Mejor leamos lo que Jesús dijo. Estas fueron las palabras de Jesús. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, pues los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Tremenda declaración, que al leerla con atención nos lleva a entender que las expresiones no os afanéis, que se repiten 4 veces, literalmente significan no te preocupes. Es más, la prohibición es tan clara, tan repetida y tan categórica, que a la hora de buscar un título para este sermón, me di cuenta que solo había una posibilidad. El sermón de esta mañana se titula Prohibido preocuparse. Así que ya sabes de qué trata lo que voy a hablar el día de hoy.
En realidad, cuando leemos todos estos versículos, notamos que el Señor habló de tres cosas muy marcadas. Comenzó con una prohibición. Sus discípulos no deben preocuparse. Continuó con un pedido. Los discípulos deben buscar el reino de Dios y su justicia. Y terminó haciendo una promesa. Sus discípulos van a recibir todo lo que necesitan. En resumen, el sermón del día de hoy trata sobre, número 1, la prohibición. No te preocupes. Número 2, el pedido. Busca el reino de Dios y su justicia. Y número 3, la promesa. Recibirás todo lo que necesitas. Comencemos con el punto número 1, la prohibición. Es evidente. Jesús prohibió que sus discípulos se preocupen. Él dijo que en vez de preocuparse, sus discípulos tenían que confiar en el cuidado, en la protección, en la provisión de Dios. Y puso como ejemplo a las aves. Las aves no siembran, no cosechan, ni almacenan en graneros, pero instintivamente saben que siempre encontrarán alimento. Otro ejemplo, las flores del campo, que sin ser importantes o de una larga vida, se visten con mayor esplendor que el más elegante de los reyes de la tierra. Así como lo he dicho, algunos podrían entender que dejar de preocuparse e imitar a las aves y a las flores del campo equivaldría a tener una vida regalada, esperando que las bendiciones caigan del cielo con los brazos cruzados. Hay que observar a las aves. Las aves trabajan, se esfuerzan, van de rama en rama con energía, buscan alimento y sustento diario. Jamás se quedan en sus nidos esperando que Dios les coloque un poco de semillas. Observa, las aves se esfuerzan, pero nunca se preocupan. Se esfuerzan, pero nunca se preocupan. Es decir, la prohibición de preocuparse no implicó dejar de trabajar, dejar de esforzarse, de planificar, dejar de ser responsables, dejar de ser trabajadores. No. La prohibición incluyó hacer todo, pero sin preocuparse. Eso es un problema, porque muchos de nosotros estamos súper acostumbrados a hacer todo preocupándonos, afanándonos, angustiándonos a cada momento. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Así que creo que debemos comenzar por entender el significado de la palabra preocupación. Y déjame decirte que en el idioma original la palabra está asociada a dos ideas. Preocuparse es como tener la cabeza llena de voces que reclaman tu atención, todas al mismo tiempo, distrayéndote de tus tareas importantes. Número 2, preocuparse en el griego es como llegar a un cruce de varios caminos, con flechas que se prenden y se apagan para decirte todas al mismo tiempo, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí, provocando que te confundas y pierdas el norte. Esto significa que cuando la preocupación se instala en tu vida, el resultado siempre será, toma nota, distracción y confusión, haciendo que dejes de avanzar y logrando que pierdas el rumbo correcto de la vida. En pocas palabras, el que vive preocupado, vive
desorientado. Hay que pensar, porque Jesús no quiere que pierdas el rumbo de tu vida. Y como desea que tus esfuerzos y tus sacrificios sean fructíferos, entonces prohíbe que te preocupes. ¿Por qué? Porque para Jesús la preocupación es pecado. ¿Me escuchaste? Es pecado. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. No es un pecado terrible, no es un pecado asqueroso y degradante. En esa lista posiblemente estén el adulterio, el asesinato, la corrupción, cosas semejantes. La preocupación es, para decirlo de una manera suave, es un pecado respetable, un pecado que está a la moda, un pecado actual. Y por eso, porque es el pecado respetable, todos nos preocupamos. Todos. Sobre todo en estos tiempos de incertidumbre en los que no sabemos qué pasará ni cuándo se acabará esto. Hay que reconocerlo. Todos nos preocupamos. Pero casi ninguno tiene conciencia de cuán malo es preocuparse. A lo mucho, creemos que es una debilidad, una reacción normal ante tantas dificultades y peligros que nos rodean, que nos asfixian. Sin embargo, cuando tomamos en serio las palabras del Señor Jesús, descubrimos 4 razones que explican su peligrosa y nociva presencia en nuestras vidas. Presta atención. Yo quiero darte 4 razones para demostrarte que la preocupación es pecado. La primera, la preocupación obliga a establecer valores equivocados. Piensa. La preocupación siempre te obliga a posponer lo importante y atender lo urgente. De esa manera, logra que tu escala de valores, que tus prioridades se desordenen. Por ejemplo, dices que Dios es primero, pero tus preocupaciones le quitan el lugar que le corresponde. Dices que tu familia es importante, pero tus preocupaciones te alejan de ellos. Dices que tu vida está ordenada, pero en la práctica vives en un desorden que te provoca sentimientos como tristeza, angustia, temor, fastidio, impaciencia. ¿Te das cuenta? La preocupación te obliga a establecer valores equivocados. Primera razón. En segundo lugar, la preocupación es pecado porque hace que te equivoques con respecto a Dios. Te explico. Es muy probable que tus labios y tus pensamientos digan que Dios es grande, poderoso y lleno de amor. Pero en la práctica, tu conducta indica que Dios no es tan grande, ni tan poderoso, ni tan amoroso. Por el contrario, la preocupación hace que comiences a dudar de la cercanía, de la capacidad de Dios. En pocas palabras, toma nota, por favor. La preocupación es hermana de la incredulidad. Siempre caminan juntas, siempre van en sociedad. Y por eso digo que la preocupación hace que te equivoques con respecto a Dios. En tercer lugar, la preocupación es pecado porque hace que intentes tomar el control de tu vida. Es que al tener la impresión de que Dios se demora en actuar,
al tener la impresión de que Dios no hay cuándo responda, entonces la reacción es buscar el control de tu propia vida. Comenzar a tomar decisiones sin consultar con Dios. Ir en contra de lo que la Biblia dice, porque en la práctica comienzas a confiar más en tu criterio que en los principios bíblicos. Probablemente sigas diciendo que Dios siempre tiene la razón, pero en la práctica parece que eres tú quien tiene la razón, y eso te lleva a una rebeldía silenciosa, a un intento por tomar el control de tu vida, y por eso la preocupación es pecado. Cuarta razón. La preocupación es pecado porque es la madre de la idolatría. Así como me escuchas. La preocupación es madre de la idolatría porque al creer que Dios se demora o que no es capaz, y al fracasar en tu intento por manejar tu propia vida, comienzas inconscientemente a buscar en quién confiar. Y terminas levantando ídolos que tratarán de darte algo de seguridad. De esa manera han surgido los ídolos del siglo XXI, que van desde esta creciente fe en ángeles, fuerzas y energías, hasta la popular confianza en el dinero, en el trabajo o en la fuerza propia. Conclusión. La preocupación es la madre de la idolatría y por eso es pecado. ¿Qué te parece? ¿Crees que la preocupación solo es una debilidad o una reacción normal ante las dificultades de la vida? Para el Señor Jesús, la preocupación es un enemigo muy peligroso. Es una raíz que no debería encontrar lugar en tu corazón, porque hay una relación directa entre preocuparse y alejarse de Dios. Déjame ponerlo en la pantalla. Cuanto más te preocupas, más lejos estás de Dios. Piénsalo. Una cosa son los problemas. Otra cosa es preocuparse por los problemas. A los problemas hay que enfrentarlos con fe, con esfuerzo, con paciencia y sobre todo con la ayuda de Dios. Pero a la preocupación hay que derrotarla, hay que desterrarla de nuestra vida, sacarla y reemplazarla por algo que sea verdaderamente significativo. Y por eso, junto con la prohibición, el Señor nos plantea una solicitud. Sí, hemos llegado al segundo punto del sermón, el pedido. El pedido lo encontramos en lo que probablemente sea uno de los versículos más famosos de toda la Biblia. Tan famosos que tú lo puedes recitar de memoria. Que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Léelo y date cuenta que el versículo tiene dos partes. La primera es un pedido claro. Busca primero el reino de Dios. Y la segunda es una promesa. Todas las cosas te serán añadidas. Yo quiero enfocarme en el pedido, porque en el pedido hay 3 detalles a considerar. Primero, toma nota, es un pedido claro, no tiene ambigüedades. Tienes que buscar su reino y su justicia, punto. Es un pedido claro. Número 2, es un pedido apremiante. No se trata de postergar, de encontrar un momento para hacerlo, no. Tiene que ser la prioridad número 1 de tu vida. Por eso dice, búscalo primero. Pero número 3, es un pedido
permanente. No es cuestión de hoy lo busco y mañana no. Porque las palabras de Jesús están en modo imperativo continuo. Eso solo puede significar que es una tarea para toda tu vida. ¿Entendiste? Es un pedido claro, apremiante, permanente. Es un pedido que no depende de las circunstancias o de tus posibilidades. Es decir, si estás atravesando un tiempo difícil, como este, como la pandemia, ¿qué debes hacer? Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y si estás atravesando una etapa de prosperidad y abundancia, ¿qué debes hacer? Buscar primero el reino de Dios y su justicia. No depende de las circunstancias, es una tarea que siempre se tiene que realizar. En pocas palabras, buscar el reino de Dios y su justicia es la tarea más importante de tu vida. En realidad, es la razón de tu vida. Es el motivo de tu existencia. ¿Comprendiste? A estas alturas, imagino que estás preguntando, Pastor Miguel, ¿pero qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo se busca el reino de Dios? Permíteme explicarlo. Escúchame. Para los judíos, contemporáneos con Jesús, el reino de Dios era sinónimo de una teocracia, es decir, del establecimiento político, militar y económico del gobierno de Dios. Es más, todavía ellos están esperando la llegada del Mesías, porque creen que cuando el Mesías llegue, les devolverá la grandeza que tuvieron en los reinos de David y de Salomón. Eso es lo que pensaban los judíos. En cambio, para el Señor Jesús, el reino de Dios no es una teocracia, sino que comienza en el corazón del creyente, se hace visible en la vida de la iglesia y finalmente se establecerá concretamente después de la segunda venida del Señor. Mira la secuencia. Número 1, comienza en el corazón del creyente. Número 2, se hace visible en la vida de la iglesia, de todos nosotros. Número 3, se establece concretamente después de la venida del Señor. Por favor, mira la secuencia, porque este proceso crece o se detiene en el primer punto. O sea, todo comienza en el corazón del creyente. Entender que todo comienza en el corazón del creyente es importante, porque entonces la idea de conquistar un territorio, vencer a enemigos, queda a un lado. Y descubrimos, toma nota por favor, que buscar el reino de Dios es igual a conquistar tu corazón. Repito, buscar el reino de Dios es igual a conquistar tu corazón. Es decir, tu corazón debe estar bajo la autoridad y el dominio de Dios. Algo que solo ocurrirá cuando logres derrotar la vieja naturaleza que está marcada por la tendencia a la autosuficiencia. Entonces, para buscar el reino de Dios, la clave es poner tu corazón bajo el dominio de Dios. Reconozco que es fácil decirlo, pero no bastan las buenas intenciones. Para lograrlo, se necesita, primero, entregar tu lealtad. ¿Qué significa eso?
Piensa, los primeros cristianos tenían una confesión que la repetían aún en las situaciones más peligrosas. Ellos declaraban su lealtad. Jesús es mi Señor. Y la declaraban muchas veces a riesgo de sacrificar sus vidas y sus familias. Y por eso la Biblia dice que nuestra confesión debe ser de labios, pero también del corazón. Por eso Pablo escribió, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Confesar tu lealtad. Déjame preguntarte, ¿le has entregado tu lealtad a Jesús? Los que te conocen saben que jamás traicionarías al Señor de tu vida, o te han visto hacer actos que les hicieron dudar de tu lealtad a Jesucristo. Déjame preguntarte, ¿quién es el verdadero Señor de tu vida? Así que para poner tu corazón bajo el dominio de Dios, tienes que declarar tu lealtad. Número 2, también tienes que cambiar tus objetivos. Antes de ser cristiano, una persona puede tener una multiplicidad de objetivos. Por ejemplo, hacer dinero, volverse famoso, triunfar en los negocios, ser feliz, formar una familia ejemplar, viajar por el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando pones tu corazón bajo el dominio de Dios, todos tus objetivos se reducen a uno, solo a uno, que Pablo lo definió con estas palabras: ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa. ¿Qué fue lo que dijo? Háganlo todo para la gloria de Dios. Un solo objetivo en la vida: hacer todo para la gloria de Dios. Te pregunto, ¿a quién glorifican tus palabras, tus acciones, tus decisiones? ¿Glorificas a Dios o buscas que Él te bendiga y que te dé todo lo que pides? ¿Los objetivos de tu vida agradan, glorifican a Dios o no? Hay que pensar en esto, porque poner tu corazón bajo el dominio de Dios significa cambiar de objetivos. Y número 3, para que tu corazón esté bajo el dominio de Dios, tienes que acercarte diariamente a la presencia de Dios. Porque si la preocupación nos aleja de Dios, la búsqueda de su reino se expresa en orar, meditar, caminar con el Señor, hasta que te acostumbres a disfrutar de una relación de ida y vuelta, como la que describió Santiago, cuando dijo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Te das cuenta de ese movimiento? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Imagínate, unas veces será tú quien se acerca con cargas y peticiones, y otras veces será Él quien se acerca para bendecirte y llamarte a tareas sublimes. Tengo que preguntarte, ¿tienes comunión con Dios? ¿Oras? ¿Meditas? ¿Caminas con Dios todos los días? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación sincera y profunda con Dios? Mira lo que está pasando. Tú y yo estamos sufriendo una época realmente difícil. Este virus, el COVID-19, nos ha obligado a cambiar nuestro estilo de vida. Ahora, preocuparse, sentir temor, es más común que antes. Ahora, las personas sufren los estragos del encierro, las consecuencias de la carencia, la pérdida de seres queridos.
en una época como esta. Es muy fácil confundirse y perder el norte de la vida. Pero hoy, a través de esta enseñanza, el Espíritu de Dios nos recuerda que sin importar la situación que estamos atravesando, Jesús nos hace un pedido que no debemos postergar. Tú y yo tenemos que buscar su reino y tenemos que buscar su justicia. Quizá estás buscando otras cosas. Tal vez, como tantos, estás buscando salud, seguridad, provisión, consuelo, restauración. Déjame decirte que tu Padre sabe todo lo que necesitas, pero insiste en que debes poner tu corazón bajo su dominio. Es decir, en medio de la pandemia tienes que ser leal a su causa. En medio de la pandemia debes fijar un objetivo correcto en tu vida, glorificar a Dios en medio de la incertidumbre y del temor. Y en medio de la pandemia debes acercarte a su presencia para que Él continúe moldeando y transformando tu vida. Si me permites un consejo, debes organizar tu vida para agradar a Dios. ¿Qué te parece? Piensa, organizar tu vida, tiempo, recursos, talentos, relaciones, todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que deseas, organizarlo alrededor de un objetivo, agradar a Dios. Es decir, darle el primer lugar, ceder ante sus mandamientos, confiar, obedecerle cueste lo que cueste. Un consejo, organizar tu vida alrededor de una prioridad, agradar a Dios. ¿Qué pasaría si organizas toda tu vida para agradar a Dios? La respuesta es una inmensa y sublime promesa. Sí, hemos llegado al tercer punto, la promesa. Todas estas cosas os serán añadidas. Es como si la promesa de Jesús fuera parte de una fórmula. En este extremo, yo te busco. En este extremo, Él me provee. Yo le busco, Él me provee. Es una fórmula que viene con garantía. Y sin embargo, en la vida cotidiana, muchos de nosotros hemos tratado de invertirla. Yo proveo para mis necesidades. Yo lucho por mis intereses. Yo me preocupo y me enfoco en resolver mis problemas. Y Dios, bueno, que Dios me busque, que me convenza y que me espere hasta que encuentre un tiempo para Él. Creas o no creas en las promesas de Jesús, quiero explicarte que su plan consiste en darte todo lo que necesitas. Y al decir todo lo que necesitas, estoy pensando precisamente en tu salud. Estoy pensando en tu seguridad. Estoy pensando en tu provisión. Estoy pensando en reconciliación, en oportunidades y lo más importante, en el completo y total respaldo de Dios. Pero tengo que aclarar algo muy importante. Todo lo que necesitas no es igual a todo lo que deseas. Dios no ha prometido darte todo lo que deseas, pero ha prometido darte todo lo que necesitas. Y si hay algo que hemos descubierto en estos meses de encierro y amenaza de contagio, es que muchas de las cosas que deseábamos eran completamente irrelevantes. El viaje soñado,
al concierto o el partido imperdible, la última moda, el perfume más caro, etcétera, etcétera. Cosas irrelevantes. En cambio, hemos descubierto que lo más necesario y lo más importante es lo que antes no apreciábamos. Por ejemplo, tiempo de calidad con la familia. Tiempo para restaurar relaciones quebradas y cosas semejantes. Y lo más importante, ahora apreciamos el tiempo para orar. ¿Qué te parece? La promesa de Dios es darte todo lo que necesitas, pero escúchame, es una promesa condicional. No es una promesa a ojo cerrado. Hay condiciones que debes cumplir. Por ejemplo, Dios debe tomar el primer lugar en tu vida. Primera condición. Segunda condición, debes confesar que Jesús es tu Señor. Tercera condición, debes hacer todo para la gloria de Dios. Cuarta condición, tienes que confiar y ser paciente. Quinta condición, tienes que compartir las bendiciones que recibes. Mira estas 5 condiciones y déjame preguntarte, ¿quieres darle el primer lugar a Dios en tu vida? ¿Sí o no? ¿Puedes confesar delante de los que te rodean que Jesús es tu Señor? ¿Sí o no? ¿Puedes dedicar todo lo que haces para la gloria de Dios? ¿Sí o no? ¿Puedes confiar y esperar pacientemente hasta que Él moldee tu vida? ¿Sí o no? ¿Puedes compartir con otros lo que Dios quiere darte? ¿Sí o no? Cada una de estas preguntas debería responderse de la misma manera. Sí, quiero. Quiero entregarle el primer lugar. Quiero confesar y reconocer que es mi Señor. Quiero vivir para glorificarle. Quiero confiar y esperar. Quiero compartir con otros las bendiciones de Dios. Tengo una última pregunta. ¿Quieres poner tu corazón bajo el dominio de Dios? Piensa. ¿Quieres poner tu corazón bajo el dominio de Dios? Porque si quieres hacerlo, es momento para orar. Así que allí donde tú estás, agacha tu cabeza, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Es la oración en la que vas a poner tu corazón bajo el dominio de Dios. Dile así: Señor Jesús, en este día me pongo bajo tu autoridad. Me sujeto a ti, te entrego toda mi vida, te pido perdón y te prometo que de ahora en adelante la prioridad de mi vida será agradarte en todo. Haz los cambios que tengas que hacer. Quítame los defectos y añade las virtudes que necesito. Pero el día de hoy, yo me someto a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos hicieron la oración conmigo? Si la hiciste, entonces es momento de compartir tu decisión. Ya sabes cómo. Entra a las redes, envíanos un mensaje, escríbenos una pregunta. Estamos listos para apoyar. Y si tienes alguna pregunta en especial, mira, con toda confianza. Nosotros somos tu familia espiritual y estamos listos para ayudarte. Por favor, cuídate, que Dios está listo a protegerte y a bendecirte ricamente. Un abrazo fuerte. Nos vemos la próxima semana.